Mira, a mí me angustia mucho la inflación, como angustia a todos los argentinos o todos los formoseños, imagino. O sea, vas al supermercado, vas a comprar pan, al día siguiente el pan cuesta 10% más, 3 días después vuelve a subir, compras leche, sube la leche, vuelve a subir. Las zapatillas de mi hija que le compré el otro día, me quedé espantado con los precios. Es todo así, es todo así. El asado del fin de semana, de un fin de semana al otro ya te aumentó de vuelta. Ese es lo terrible de la inflación. Para un comerciante que vende su producto tiene que reponer y no sabe a qué precio reponer, y para un industrial que quiere vender algo para dentro de un mes, ¿a qué precio lo pones? El de ahora, dentro de un mes, después es mucho. No se puede vivir así, es terrible la inflación, pero, Diego, la buena noticia es que se puede bajar, no tenemos que resignarnos a vivir toda la vida con inflación, sí se puede bajar. Hay países que lo han hecho. Yo estuve en Israel hace un mes y medio, 2, estudiando el caso de Israel y cómo hicieron para vencer la inflación. Y lo hicieron. Ahora, requiere un plan integral. Y no hay una medida mágica que decir, bueno, mañana baja la inflación y se acabó. No, no, no. Hay que trabajar en todo. Un plan de crecimiento, un plan de desarrollo para el país, un plan que nos haga aumentar las exportaciones para que tengamos más dólares y dejemos de tener este tipo de cambio que va y viene, que además no sé cuántos tipos de cambio tenemos ahora. Tenemos que poder prever, o sea, cualquier inversión a largo plazo que uno haga para generar trabajo, una inversión a largo plazo requiere previsión, requiere poder proyectar, planificar. Y hoy eso, usted que administra un gobierno, no existe, según y es muy difícil. Mira, recién estaba recorriendo la obra del Metrobús del sur de la ciudad, en la zona de La Boca. Justo estoy pasando por la cancha de Boca para los hinchas. Justo estoy ahora. Es muy difícil contratar, es una obra que lleva 8 meses. ¿Cómo sabes el mes que viene cuánto va a costar el acero de las paradas del colectivo y dentro de 2 meses hay que poner el vidrio a la parada del colectivo? ¿A qué precio? Entonces las obras se te van demorando porque los contratistas no saben a qué precio ponerlo, porque los sistemas de ajuste de precio del gobierno son largos, lleva tiempo porque hay que controlarnos, no podemos pagar cualquier cosa. Bueno, pero todo eso hace muy difícil la obra pública. Y la obra pública genera mucho trabajo. No sabe la cantidad de gente que había recién trabajando acá. Está buenísimo, genera laburo genuino, pero todo eso se va haciendo más difícil, más lento, las obras se paran, no tienen precio. O sea, para administrar una ciudad, y mirá que acá en Capital, no sé si has estado últimamente, hacemos muchísima obra, o sea, estamos en el medio de una transformación de la ciudad enorme. Obras para las inundaciones, obras para mejorar las plazas, obras para hacer líneas de Metrobús que han sido un éxito en la ciudad. Todo eso es laburo, y todo ese laburo se va haciendo cada vez más lento, menos. Es una lástima, pero vuelvo a la buena noticia. Se puede bajar la inflación. Con un plan integral se puede bajar la inflación. Bueno, uno lo que hemos leído sobre el caso de Israel, más allá de... Hay una miniserie ahí en Netflix muy interesante para ver. Sí, muy buena, de la vida de Shimon Peres. De Shimon Peres, que fue el líder en ese momento que unificó al país, trazó un plan y lo mantuvo en el tiempo. O sea, en Israel iban cambiando los gobiernos, naturalmente, democráticamente, pero el plan se mantenía. Y eso es lo que permitió que Israel tenía 500% de inflación. Imagínate, nosotros hoy tenemos una proyección de 100. Pero uno de los cortes más fuertes que hizo el gobierno de Simón Pérez fue en la política. Redujo gastos en todos los esferas públicas. Redujo gastos en la política fuertemente. Y acá en la Argentina es algo con lo que nadie se quiere meter. Bueno, hay que meterse, por supuesto. O sea, redujo el gasto en la política y sobre todo generó un plan con mucho consenso. Hubo mucho diálogo, mucho consenso, tuvo mucho apoyo político de distintos partidos, de partidos opositores unos de los otros, se pusieron de acuerdo, hablaron. Algo tan elemental que nos cuesta tanto en la Argentina esta de la grieta en la que vivimos. Hablaron, se pusieron de acuerdo, sostuvieron los acuerdos, cambiaban los gobiernos y el plan se mantenía. Eso, y mirá, llegaron el año pasado, tuvieron todo un problemón porque aumentó la inflación del 1 al 3% anual, imagínate. Comparado con la Argentina, 1% semanal tenemos nosotros, más todavía. Sí. Ayer el presidente de la Nación, Alberto Fernández, hizo unas declaraciones, o se conocieron declaraciones de él hechas, donde hablaba de que en Estados Unidos había tenido un 900% de inflación, algo que no sé de dónde lo sacó. Hoy uno ve, cuando se conoce el dato de Argentina del 7% de agosto, que los otros países, y él
el presidente vincula la inflación a cuestiones externas, la invasión de Rusia a Ucrania, el tema de los commodities y un montón de otras cuestiones, pero los otros países también tienen esa situación. Brasil, acá muy cerca en Paraguay, y ahí tienen, en Brasil, deflación, en Paraguay 0,5, o sea, y vivimos todo en el mismo mundo, digamos. Sí, es una explicación de siempre buscando la culpa en el otro, en vez de asumir que tenemos un problema como país, además de hace muchos años. El echarle la culpa a los otros, ¿viste? A la guerra, a Ucrania, que Rusia, que los commodities, que no sé qué cosa, no sirve. O sea, asumamos que tenemos un problema como país. Lo primero que tenemos que hacer es hablarnos con la verdad. Tenemos un problema en la Argentina, no es igual para todos. Pero bueno, por eso es tan importante, Diego, tan importante que tracemos un plan. No se puede improvisar más. Tenemos un gobierno que lleva 2 años y 10 meses y todavía no nos muestra un rumbo. ¿Cuál es el plan? Nosotros estamos trabajando en eso. Estamos trabajando en un plan para la Argentina. Cuando dice nosotros estamos trabajando, está hablando por el cambio. De Juntos por el Cambio. Sí. Pero una parte muy importante de ese plan es el federalismo. Volver a tener un país federal. Hoy la Argentina es un país totalmente unitario, con muchísimos recursos, casi todos concentrados en el gobierno nacional. Y en realidad la Constitución o el sueño de Alberdi, que fue quien la concibió, era que la Argentina sea un país federal. Por eso es tan importante que trabajemos no solamente en un plan nacional, sino en un plan para la provincia de Formosa. Y ahí estamos trabajando con Quique Ramírez, que es el presidente del PRO, con Gaby Neme, que es una fenómena que le pone una energía bárbara, con el radicalismo. Yo tengo muy buena relación con Luis Naidenov, con Brujaile, con todo, con Carvajal, pero ahí con Quique Ramírez, con Gaby Neme, estamos trazando un plan para el desarrollo de Formosa, que lo tienen que hacer los formoseños, no tienen que hacer un iluminado desde Capital. El plan de obras de Formosa lo tienen que definir los formoseños. Si no, perdóname. Sí, lo escucho. No, lo tienen que definir en la provincia. Hay gente muy capacitada, una dirigencia. Obviamente nosotros aspiramos y estamos convencidos que vamos a ganar la gobernación, la intendencia de la capital en el próximo gobierno, pero estamos trabajando para llegar con un plan para seguir explotando la actividad forestal, el arroz que tiene la provincia, es una provincia frutihortícola, productor de bananas, una provincia con ganadería, una provincia que tiene destinos turísticos que podrían explotarse muchísimo más, una provincia hoy conectada con el Paraguay, tiene mucho potencial, un lugar muy lindo de la Argentina. ¿Y por qué cree Larreta? Le comento a la gente que estamos conversando con el jefe del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. ¿Por qué cree Larreta que esto hoy el gobierno de Gilles Dufresne no lo hace? El gobierno nacional tampoco es que propicia demasiado todo esto. Tenemos índices económicos y socioeconómicos realmente alarmantes, altos índices de pobreza, de desocupación. Acá los muchachos que terminan la secundaria, hacen un bolso, o se van a Gendarmería o al Ejército, o se toman un micro a irse a Tierra del Fuego a buscar un trabajo que en la provincia no hay. No, tienen que tener oportunidades en la provincia, y los chicos formoseños que quieran vivir en Formosa tienen que tener un futuro en la provincia. Después, si alguno elige irse a vivir a Neuquén, a Capital o a Tucumán, es cosa de ellos, pero tienen que tener oportunidades en la provincia. Oportunidades para los formoseños, oportunidades para otros argentinos que les gusta ir a vivir a Formosa. Pero bueno, hemos construido un país unitario. Y además el hecho que tengan el mismo gobernador desde el 95, digo, la rotación, el cambio democrático también es sano. Y con la misma gobernación desde ese momento es que tenemos una Formosa que hoy no genera oportunidades para los chicos, no se crea laburo, depende totalmente de los fondos nacionales, cuando las provincias debieran tener ingresos propios y decidir qué hacer con esos ingresos. O sea, claramente Formosa ha sido apoyado al kirchnerismo, que son quienes generaron un país unitario, un país concentrado las decisiones en el gobierno nacional. Y eso es lo que tenemos que cambiar, y eso es lo que proponemos cambiar, construyendo un federalismo con un plan para Formosa diseñado por formoseños, no por gente de acá de Capital. Larreta, los otros días usted hizo un anuncio que por ahí es la envidia de muchos padres aquí en Formosa, que es 192 días de clase el año próximo, ¿sí? En las escuelas de Buenos Aires. ¿Por qué ese número? ¿Por qué esa prioridad en la educación?
Recordemos que durante la pandemia, que nosotros acá en Formosa la pasamos muy mal por la cuarentena eterna que hemos tenido, las escuelas estuvieron cerradas. Ustedes tuvieron que incluso ir hasta la justicia para mantener las escuelas abiertas. ¿Por qué cree Larreta y sus colaboradores que la educación es clave? La educación es clave, es el futuro, es lo que va a dar a nuestros hijos, a los chicos formoseños, las oportunidades, el progreso. La educación fue la que hizo de la Argentina un país grande. Por eso es prioridad y por eso cada día cuenta. Tenemos un calendario que anunciamos de 192 días de clase. Ya van 3 años seguidos que tenemos 192, 193. Cuando la media nacional está en el 170 y pico, no llega a 180. 180 y en muchas provincias no se cumple. Y en ese total. Y en la pandemia, sí. Acordate, en la pandemia defendimos a muerte cuando el gobierno nacional hizo cerrar las escuelas, cuando Formosa cerró las escuelas, nosotros las mantuvimos abiertas en la capital federal. No perdimos un solo día de clase el año pasado. Tuvimos 192 días el año pasado. Cada día vale. Ahora, fíjate, pusieron un feriado, este feriado también discutible, inentendible, el día del posterior al atentado, sí. Sí, el atentado que es repudiable, que yo lo repudié, que me solidaricé con el gobierno. Pero eso no justifica que los chicos pierdan clase. Entonces, pusieron el feriado, nosotros ya anunciamos que íbamos a compensar ese feriado con un día que había de capacitación. Los chicos no van a la escuela el día de capacitación. La capacitación se hará el sábado. Se hará un sábado, pero el día ese se recupera. No perdemos ni un minuto de clase, Diego, ni un minuto. Y bueno, una de las claves para Formosa es poner la educación como prioridad. El gobernador Infran fue el que cerró las escuelas el año pasado. Al mismo tiempo, los mismos días, yo las mantuve abiertas en la capital. Y pudimos controlar la pandemia, no es que hubo más contagios. Sí, por eso dentro del plan, como te decía, que estamos trabajando ahí con Quique Ramírez, con Nayo, con Gaby Neme, con todo el equipo, dentro del plan, el capítulo de la educación es prioridad total. Y no solo es un tema de cantidad de días, que es muy importante, sino de calidad educativa. Acá en la capital los chicos tienen inglés desde el primer grado de la primaria hasta el 5º año de la secundaria. Los chicos tienen acceso a una computadora desde el jardín. Eso tiene que ser en todo el país, tiene que ser en Formosa lo mismo. Formosa, para salir adelante, la prioridad de la educación es definitiva, esto es importantísimo. Algunos pueden llegar a decir, bueno, lo pasa que, y lo dicen mucho en el kirchnerismo, Buenos Aires es una ciudad rica, Formosa es una provincia pobre. ¿O es una provincia rica que empobrecieron? Es una provincia que podría ser mucho más rica, pero además, ¿qué tiene que ver eso con los días de clase? No tiene nada que ver, los días de clase es una decisión del gobernador. Cuántos días de clase va a haber y cuán importante es para él que los chicos estén en la clase. Después, por supuesto, está la calidad educativa para mejorar. Y obviamente ninguna región es igual a la otra. No es lo mismo Formosa que la capital, tampoco es lo mismo Formosa que Tierra del Fuego, ni es lo mismo Tucumán que Mendoza. Cada región del país tiene sus particularidades. Formosa es una provincia que obviamente tiene muchísimas necesidades, las que tienen más problemas de pobreza y todo, pero también tiene potencial, como te decía antes, en la ganadería, en la actividad forestal, tiene el quebracho que es tan bueno para los muebles, tiene arroz, es la 4ª exportadora de arroz del país. Ahora, podría potenciarse muchísimo más si hubiera un plan para desarrollar Formosa y si no dependieran todo del gobierno nacional. Hablando de política y hablando, usted plantea, Larreta, temas que son de un futuro gobierno. Ustedes se ven gobierno en el 2023, pero previo a eso está todo el proceso interno. Se está hablando incluso en algunas provincias de eliminar las PASO como alternativa para elegir candidatos y demás. ¿Cómo está ese proceso de su espacio político de Juntos por el Cambio, teniendo en cuenta que hay varios que se autopostulan para ser, usted es uno de ellos? Mira, primero, las postulaciones personales, eso viene después. Sí, estamos convencidos que vamos a ganar y por eso es que estamos trabajando tan seriamente y con tanto tiempo de antelación en el diseño del plan. Los candidatos los va a decidir la gente, los candidatos a presidente, a todo lo va a decidir la gente a través de las PASO, que es la forma más democrática. Y lo que sí yo critico y cuestiono,
que haya provincias que te cambien la regla de juego, el sistema electoral para la elección que viene. O sea, si vos querés replantearlo en todo caso para el futuro, pero cambiar el sistema electoral, el gobernador, para la elección que viene dentro de unos meses, claramente está manipulando el sistema electoral en su favor. Y peor todavía en los casos que ponen ley de lemas. Bueno, nosotros la tenemos hace bastante tiempo, lo sé, por y eso te lo digo. Realmente una, como una especie de violación de la voluntad popular, porque hay localidades donde hay intendentes que son hoy intendentes sin haber sacado contra candidato, cantidad de votos, menos votos que un candidato más votado, por esta cuestión de sumar votitos de pequeños sublemas, y el peronismo acá en Formosa hace de la ley de lemas la herramienta que le permite mantenerse en el poder. ¿Qué opinión tiene usted de la ley de lemas? Bueno, para empezar, cuando vos ves que la ley de lemas te genera, como en Formosa, un gobernador que está ya hace casi 30 años seguidos, eso es una barbaridad, en una provincia muy feudal, diría yo, por cómo el gobernador la maneja, cuando además hay tantos formoseños que tienen energía positiva, que quisieran vivir en una Formosa más libre, más democrática. A mí, yo no estoy en contra de la ley de lemas, es antidemocrática, para mí es inconstitucional, porque como vos decís, votás a uno y tu voto termina apoyando a otro que por ahí no es el que vos querías. En esto de que se van sumando los votos, es inconstitucional. Y fíjate, justo tenés ley de lemas, tenés en Formosa, en Santa Cruz, donde tenés situaciones, los resultados son muy malos, muy malos. Por eso yo cuestiono, en San Juan ahora pusieron ley de lemas. Es lo mismo, ¿qué quieren? ¿Terminar como el gobierno de Formosa, que está hace 30 años en el gobierno? No, para mí no es el camino. Bien, usted recién mencionó su repudio, como lo ha hecho la inmensa mayoría del espectro político, al atentado a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, pero a través de ciertos medios vinculados de una u otra manera o cercanos al kirchnerismo, se está tratando de forzar una interpretación y vinculando a algunos de los 4 detenidos con sectores de la oposición principalmente, y incluso he escuchado ahí a un diputado nacional hablar de terrorismo y el rol de inteligencia de la policía de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué opinión tiene de eso y qué lectura hace de esa interpretación que están haciendo, tratando de meterlos en la causa? La interpretación esa es malintencionada, disparatada, no tiene ningún asidero. Pero lo más grave, que yo creo que la Argentina, y diría en este caso por responsabilidad del presidente de la Nación, se perdió una oportunidad muy buena para generar unidad. Ante un hecho tan cuestionable, tan duro para la Argentina como el atentado contra la vicepresidenta, el presidente debiera haber trabajado por la unidad. Si todos estábamos repudiando, yo la repudié el minuto, apenas me enteré, en vez de tener un mensaje de unidad, como ha pasado en otros países con situaciones similares, al revés, ya de movida, el mismo día a la noche arrancó con un mensaje de división, de profundizar la grieta, buscando culpables. La oposición, los medios, la justicia, son todos culpables de, casi te diría, de instigar el atentado. Y bueno, lo de este diputado ya es peor, pero bueno, el ejemplo lo dio el presidente. Una vez que el presidente volvió a dividir a la Argentina, convocaron una Plaza de Mayo para sus adeptos, no para todos los argentinos. Convocan una misa en Luján que termina siendo un acto político. Todo es dividir, todo es profundizar la grieta, ¿no? Y por supuesto, después eso se va exacerbando y aparece este diputado que dice cualquier cosa, es un disparate. Pero es todo producto de una grieta que se profundiza cada vez más, en una situación que podría haber sido una buena oportunidad para unir a los argentinos. La verdad que una lástima. Larreta, le quiero agradecer estos minutos para Radio 1 de Formosa y para nuestros oyentes, teniendo en cuenta que estamos en buena parte del interior de la provincia también. Gracias. Y ¿tiene previsto visitar Formosa en esta, esta cuestión de circular y presentarse más en sociedad y en directo, como podemos decir, precandidato a presidente? Mira, más allá de las candidaturas, lo voy a hacer seguro. Estuve para la campaña pasada. La verdad que es una provincia que me encanta y que, como decís vos, es cierto que hoy tiene muchísimas necesidades y falencias, pero también tiene mucho potencial. Por eso quiero saludar a todos los formoseños,
a mis amigos, a Quique Ramírez, a Gaby Neme, a Luis, Naiden, a todos, a Yaile, a Carvajal, tenemos un lindo equipo allá. Están trabajando todos juntos en un plan para Formosa. Por eso es tan importante que tengamos un plan para la provincia hecho por los formoseños. Así que, Diego, muchas gracias por la oportunidad y quiero mandar un abrazo, un beso enorme a todos los formoseños y formoseñas.